Ok. Ahora compartir. Ok. El último capítulo del programa de este curso de verano es medidas de asociación entre variables. La progresión o la línea crítica del curso ha sido conocer las poblaciones con las que trabajamos, cómo las podemos representar, principalmente la representación numérica, que es la que nos permite trabajar. Una vez que nosotros podemos tener la representación numérica y que conocemos además la probabilidad, que es la que nos permite validar las operaciones que luego hagamos, entonces hacemos comparaciones. Y después de las comparaciones simples o un poco más complejas, como sería el análisis de variancia, entonces podemos también establecer relaciones entre variables. Y esa ha sido la línea crítica del curso y ahí es donde termina. El próximo curso que ustedes tienen que llevar es diseño de experimentos. Ese se centra única y exclusivamente en las pruebas. Se concentra única y exclusivamente en cómo diseñar pruebas, cómo hacer que las pruebas sean buenas independientemente de las condiciones en donde la prueba se realice o en las condiciones en que se hagan los tratamientos o las alteraciones que se van a probar, etcétera, etcétera. Ese es el curso. El curso que sigue después de ese, que es Diseño 2, es simple y sencillamente la versión actualizada de todo lo que es precisamente lo que estamos viendo en este semestre, ¿verdad? En el curso de verano. La representación de las poblaciones, las comparaciones, y las asociaciones, etcétera, etcétera, pero desde un punto de vista de la estadística y cómo trabaja en este momento. Eso no quiere decir que la forma en que nosotros estamos viendo las cosas ahora ya dejó de existir, no. Todavía existe, solo que podríamos decir que está en proceso de extinción. Conforme avance la tecnología, el proceso de extinción se va a acelerar y lo que va a quedar es precisamente la estadística que vemos en diseño 2, que es el curso que yo les recomiendo definitivamente que lo lleven. Yo creo que ya yo no voy a estar trabajando en la universidad cuando ustedes lleguen a llevar diseño 2, pero quien quiera que esté a cargo del curso, yo les recomiendo que lo lleven. Bueno, medidas de asociación entre las variables son dos: la regresión y la correlación. La medida de cómo están relacionadas dos variables es lo que nosotros conocemos como regresión. ¿Cómo? ¿En qué forma están relacionadas? Y si hablamos de forma, del cómo, estamos hablando de una representación gráfica de la asociación que existe entre dos variables.
El objetivo de este procedimiento estadístico es explicar la relación que existe entre una variable dependiente y una variable independiente. También podemos tener varias variables independientes o variables explicativas, o también le llaman variables regresoras. Pero nosotros en este curso, que es un curso introductorio, vemos la regresión única y exclusivamente como la asociación entre una variable de respuesta y una variable independiente. En este modelo de regresión lineal, el simple, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar la relación entre una y una X. Por Y siempre vamos a conocer la variable dependiente y por X siempre vamos a conocer la variable independiente o la variable explicativa o la variable regresora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues buscar entonces una función matemática que nos aproxime la relación que hay entre los valores de X y los valores de Y, ¿verdad? Que gráficamente hablando conforman una nube de puntos en el plano cartesiano, y entonces lo que nosotros buscamos es una línea recta del tipo YMX más B, que ustedes conocen de matemática, pero que en estadística vamos a conocer como Y es igual a beta 0 más beta 1 por X. Y simplemente es porque en estadística le vamos a tener que agregar el error. Recuerden que nosotros no podemos vivir sin error, ¿verdad? Entonces, a esta línea recta, como es una aproximación a la nube de puntos que se forma en el plano cartesiano, cuando relacionamos X y Y, entonces nunca vamos a tener una representación perfecta de ese comportamiento, y por lo tanto entonces vamos a tener que agregarle error. Ahorita vamos a ver cómo gráficamente también podemos ver el error. En este modelo de ecuación de función matemática que me explica la relación entre X y Y, ¿verdad? Beta 0 es lo que se llama la ordenada en el origen, o es el valor que toma el valor de Y cuando X vale 0. ¿No? Y beta 1 es la pendiente e indica la tasa de cambio, ¿verdad? Cuánto aumenta o disminuye, ¿verdad? Cuánto aumenta o disminuye Y cuando nosotros movemos X una unidad. Entonces, por eso es que se le llama la tasa de cambio. La tasa de cambio de X, de Y. Y esta letrita E es una variable que incluye un conjunto grande de factores, cada uno de los cuales influye en la respuesta solo en una pequeña magnitud. Recuerden que hay que hacer énfasis en este asunto de pequeña magnitud, ¿verdad? Eso quiere decir que siempre, 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 todos los trabajos estos hay que hacerlos con una gran cantidad de cuidado, ¿verdad? Procurando que todo sea homogéneo, que todo sea similar para todo el mundo, ¿verdad? X y Y entonces son variables aleatorias, por lo que se puede, recuerden que X, a pesar de que yo las escojo, puede ser que yo las escoja, los valores de X, los repartimos dentro de una prueba aleatoriamente. O puede ser que yo seleccione tanto esta variable X como la variable Y, la seleccione de la naturaleza y la seleccione aleatoriamente. En todo caso, siempre van a ser dos variables aleatorias para seleccionadas para establecer la relación lineal que existe entre ellas, obviamente tomando en cuenta el error.
Vamos a hacer un ejemplo sumamente básico, gráfico, para explicar el asunto este de la relación entre la variable X y la variable Y. Vamos a tener 4 valores nada más, 1, 3, 5, 7. Y esta es la variable de respuesta, esta sería la variable dependiente, esta sería X y esta sería Y. 100, 240, 255, 345. Esto yo lo grafico. Aquí tenemos entonces el plano cartesiano. Aquí tenemos los valores de X y aquí tenemos los valores de Y. Y bueno, esta sería la nube de puntos en el plano cartesiano. Claro, aquí es muy sencilla porque tenemos solo 4 datos. Pero si tenemos muchos datos, entonces esto se convierte en un montón de puntitos y puntitos y puntitos, y por eso es que se llama una nube de puntos en el plano cartesiano. Cada cuadrito de estos, entonces, es un valor real, ¿verdad? Un valor que combina un valor real de X con un valor real de Y. Y por real de Y quiere decir que es el valor que nosotros encontramos, el valor real de Y que nosotros encontramos para un determinado valor de X, ¿verdad? La mejor aproximación que tenemos nosotros para esta nube de puntos sería esta línea recta. Pero para saber que esta es una línea de mejor aproximación a la nube de datos, tenemos que hacer un procedimiento estadístico que se llama precisamente regresión. Y el método que nosotros escogemos para hacer esta aproximación válida se llama mínimos cuadrados. Y ahorita vamos a ver por qué es que se llama mínimos cuadrados. Entonces, esta recta lo que hace es representar la tendencia general de los datos. La tendencia es creciente y entonces la línea esta va, digamos que por el centro de la nube. Sobre la línea esta de tendencia, para cada uno de los valores de X, entonces vamos a tener otro valor de Y, ¿no? Y entonces los vamos a diferenciar. Los valores reales van a ser los cuadritos y los valores que quedan sobre la línea de tendencia y que sería, ¿verdad? Un valor para este valor de X, asignaríamos este valor de Y y entonces este lo vamos a representar con una bolita anaranjada. Y a esa bolita anaranjada le vamos a llamar valores esperados. La diferencia que hay entre valores reales y valores esperados es, en este caso, el error. Esa diferencia es lo que nosotros vamos a conocer como error. Y es con lo que vamos a trabajar el procedimiento que se llama mínimos cuadrados. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a destacar un error en particular para explicar las partes que tiene este comportamiento. Vamos a aislar este circulito y lo vamos a hacer más grande para ver qué es cada una de estas cosas. Entonces ya sabemos nosotros que la diferencia que hay entre esta bolita anaranjada y este cuadrito, se llama error. Aquí tenemos el valor de X1, este sería el valor de Y1 y este también es un valor de Y1, pero le ponemos un sombrerito para indicar que este es el valor esperado y este otro es el valor real, ¿verdad? Ambos para X1. La diferencia entre Y1 y Y1 sombrero vendría a ser el error. El error 1, por supuesto, puesto que estamos hablando de X1.
para X2 vamos a tener un error 2, para X3 vamos a tener un error 3, y así sucesivamente. Tantos datos tengamos, vamos a tener tantos errores. ¿Qué es entonces el comportamiento este? Y es igual a mx más b. Este dijimos que es el error. Esta medida que hay acá, yo creo que está un toquecito mala. Yo creo que hubiéramos tenido que bajarla un poco más, la lineecita esta. Pero bueno, digamos que este valor es el valor B, ¿no?, más este otro valor que es M por X. Esto que se levanta aquí, ¿verdad?, la línea azul se levanta por encima de esta línea de puntos, ¿verdad?, es el producto de la pendiente, es el efecto que causa, ¿verdad?, el valor X sobre la variable Y. Y entonces la obliga a levantarse o a bajar por debajo de la línea esta de puntos, que es total y completamente horizontal al eje de las X. Y por último tenemos el error. Y entonces fíjese que esta es la suma que nosotros representamos en el modelo estadístico. Beta 0 más beta 1 por X más error, ¿verdad? Ese es lo que nosotros representamos en el modelo estadístico y por el que cambiamos la línea, la ecuación de la línea recta que nosotros estamos acostumbrados a ver en matemática. Entonces, para hacer esa estimación, vamos a utilizar entonces este modelo, que es el que ya les indiqué, beta 0 más beta 1 por X, más el error. Me faltó poner el error acá. ¿Y cómo logramos nosotros este modelo? Bueno, logramos este modelo haciendo esto. Esta A que está aquí no tiene nada que ver. Esto se me quedó haciendo la ecuación esta, se me quedó allí. Entonces, nosotros vamos a tener un montón de errores, ¿verdad? Uno por cada dato, ¿verdad? Recuerden que es la diferencia entre los valores de Y y los valores de Y sombrero. Y entonces, la sumatoria de los errores es lo que nosotros necesitamos hacer mínima, que sea la mínima cantidad de error que haya. Y entonces, para poder trabajar este asuntito, cogemos, obviamente, los errores y los elevamos al cuadrado. Y los elevamos al cuadrado por la simple y sencilla razón que recuerden que estos errores se hacen cero. La sumatoria de estos errores se hacen cero. Devolvámonos un toquecito al dibujo. A este dibujo. Fíjese que aquí tenemos errores que son negativos y errores que son positivos. Negativos y positivos. Si yo sumo estos errores, se hacen cero, porque los negativos se anulan con los positivos. Con eso me garantizan que la línea va exactamente por el puro centro de la nube de puntos en el plano cartesiano. Y entonces, pero para hacerla cero, la sumatoria esta, entonces yo la tengo que trabajar. Obviamente la tengo que trabajar de alguna manera que me permita averiguar este valor beta 0 y este valor beta 1, ¿verdad? Que son los valores que van a hacer precisamente que la línea esa minimice los errores, que haga que los errores sean cero. Y entonces, para eso yo necesito una cantidad de la cual arrancar para poder averiguar el valor de beta 0 y de beta 1. Y ese es el procedimiento de regresión por mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados, ¿verdad? Mínimos cuadrados. La mínima cantidad porque yo tengo que minimizar
estas diferencias al cuadrado, mínimos cuadrados. Por eso es que se llama así el procedimiento. Diferencias entre los valores reales observados y los valores estimados. Y eso ya lo dijimos. Y ese es el procedimiento de regresión que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que me da entonces al final la regresión? Una ecuación. Una ecuación que dice que y es igual a un valor más otro valor que multiplica al valor de x. ¿Verdad? Una ecuación matemática. Eso es lo que me da el análisis de regresión al final. Ahorita vamos a ver cómo el programa me da este resultado. Luego viene cuánto es lo que están relacionadas dos variables. Dijimos el cómo. El cómo es aquella ecuación matemática que obtengo por la vía de la regresión. Pero yo también quiero saber cuánto están relacionadas dos variables. Y para eso entonces hago correlación, ¿no? Dice que el coeficiente de correlación lineal entre X y Y viene dado por esto que se llama la covariancia, dividido entre la multiplicación de las variancias por aparte. Y entonces aquí tenemos este valor de Sx, lo que se llama Sx, sería esto. Fíjense que es prácticamente la fórmula de la variancia, solo que no estamos dividiendo entre grados de libertad. En ningún caso estamos dividiendo entre grados de libertad, fíjense. Y entonces tengo este valor, Sx por Sy, me conforman el denominador, y luego viene la covariancia. Y la covariancia, fíjese que es la forma en que varían las dos variables juntas. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, multiplico el valor de X por su respectivo valor de Y entonces voy a tener un montón de resultados y la variabilidad de esos resultados, de la multiplicación de X por Y, la forma en que varían, eso es lo que llamamos covariancia. Fíjese que el hecho de que exista este asuntito de la covariancia hace que para poder hacer regresión o hacer correlación, los valores de X tienen que ser iguales a los valores de Y. Y es lógico porque dése cuenta de que para estos dos procedimientos, tanto regresión como correlación, yo voy a establecer una relación entre X y Y. Primero para averiguar el cómo están relacionadas y luego para averiguar el cuánto, ¿verdad? Pero entonces yo necesito tener tantas valores de X como valores de Y como valores de X. De lo contrario, no podría yo establecer ningún grado de relación entre las dos variables. Si yo tengo menos valores de X y un montón de valores de Y, no puedo hacer nada. Al contrario, si tengo un montón de valores de X y un montón de valores de poquitos valores de Y, tampoco puedo hacer nada. Tienen que ser iguales. Y una de las razones es el hecho de que exista esta medición, la covariancia. Es necesaria la covariancia para poder calcular el coeficiente de correlación y también es necesario para hacer el análisis de regresión, solo que nosotros no lo vemos. Es una de esas operaciones que hace por dentro el programa Infostat y que nosotros nos preocupamos por el resultado nada más, no nos preocupamos por la carpintería que hace el programa por dentro. Bueno, entonces, teniendo estos tres valores, yo los meto dentro de esta formulita y obtengo el valor de R. Fíjese que el valor de R, si yo lo elevo al cuadrado, se llama coeficiente de determinación. Ya no es coeficiente de correlación, sino que es coeficiente de determinación. Y se representa con una R mayúscula al cuadrado.
y tiene otra interpretación válida dentro del análisis de regresión, que ahorita vamos a ver. Propiedades del coeficiente de correlación. Bueno, esto es interesante tenerlo en mente. Varía entre -1 y 1. Sin embargo, el valor absoluto del índice de correlación es el que es válido. El signo no tiene ningún valor numérico como tal, sino que el signo lo único que hace es indicarme si la relación entre la variable X e Y es decreciente o es creciente. Si la correlación es positiva, la relación es creciente. La forma en que se relacionan las dos variables es creciente. Si la correlación es negativa, la relación entre variables es decreciente. Si las variables son independientes, total y completamente independientes, entonces el valor de la correlación es 0. Pero si son totalmente dependientes, no es cierto que el valor de correlación tenga algo. O sea, no existe un inverso para esta cuestión. Si existe una relación lineal exacta entre X y Y, entonces R valdría 1. ¿Ve? Y entonces sería 1 para una relación directa o -1 para una relación inversa. Si R es mayor que 0, esto indica que la relación directa entre las variables, que la relación es directa. Y si R es menor que 0, la relación es indirecta, es inversa. Y aquí tenemos algunos ejemplos de correlación. Fíjese que aquí yo tengo, en esta primera figura, yo tengo una nube de puntos que relacionan peso e inteligencia, ¿verdad? Esto lo debe haber hecho algún gordo igual que yo, esperando que le saliera una relación totalmente directa, que al mayor peso, mayor inteligencia, pero se jodió porque no hay nada. Fíjese que aquí la dispersión de datos en el plano es demasiado grande. Aquí ustedes no pueden establecer una tendencia de los datos. Aquí la correlación es prácticamente nula. Por eso es que cuando se hace correlación o cuando se hace regresión, es preferible iniciar siempre con una figura, con un gráfico entre las variables que yo pretenda relacionar, ya sea para regresión o sea para correlación. Es importante tener la figura. Fíjese que aquí esta es una relación en donde los datos están un poquito más cercanos a una posible tendencia. Sin embargo, todavía, fíjese que la tendencia, la dispersión es un poquillo grande. Claro, no es tan grande como esta, pero aquí por lo menos yo puedo dibujar una tendencia. Y por último está este otro comportamiento, ¿verdad? Que definitivamente hay una tendencia total y completamente marcada, ¿verdad? A mayor cantidad de alcohol, menor inteligencia o menor memoria, ¿verdad? Y los puntos están total y completamente ordenaditos a lo largo de la línea de tendencia. Entonces, pasamos aquí de esta, simplemente una representación gráfica de una correlación muy pobre, pero prácticamente nula, una correlación pobre y una correlación muy fuerte, ¿verdad? Representaciones gráficas entonces de la correlación. ¿Cuáles son entonces los procedimientos estadísticos utilizando Infostat? Bueno, para la correlación, yo usé un ejemplo que ustedes lo tienen ahí en el sitio, que es, esto no es ninguna prueba, esto es
un muestreo muy grande que se hizo en la zona de los chiles, en los naranjales de los chiles, eh, porque tenían un problema muy serio de esta enfermedad post-Bloom. El problema con la enfermedad post-Bloom es que en el momento en que aparece lo que se hace visible para el ojo, ya está, ya se perdió la cosecha. Porque resulta que este es un hongo, un Coletotrichum, que ataca la flor de la naranja. Y el efecto que tiene es que al atacar la flor genera una gran cantidad de toxinas y las toxinas esas en el tejido del botón floral hace que el árbol desconecte la flor, crea entonces una barrera de abscisina e inmediatamente bota la flor. Inmediatamente bota el botón floral. Entonces, por cada flor que el Coletotrichum toque, es una naranja menos. Pero resulta que no se puede hacer nada, porque en el momento en que ustedes entran al naranjal, dizque buscando la enfermedad post-Bloom, ¿verdad? Para ver qué tanto hay, ¿verdad? Hay veces en que las enfermedades pues lo permiten, ¿verdad? Entrar y hacer una evaluación de cuánta enfermedad tengo, cuánto problema tengo, y entonces determinar o estimar si la cantidad de problema es una cantidad significativa del problema y si ya se me está pasando de un cierto límite tolerable, entonces entrar a entrar a solucionar ese problema, entrar y solucionarlo de alguna manera, ya sea por medio de una poda o ya sea por medio de un riego o sea por medio de una eliminación de malas hierbas o sea por la eliminación de patógenos, por vía biológica o por vía química o por vía física, como ustedes consideren. Ya eso ustedes lo tendrán que estudiar en los cursos respectivos de problemas asociados a los cultivos. Y entonces, de esa manera es que nosotros nos la jugamos con los problemas que enfrentan las plantaciones. Pero esta no se puede trabajar así. Porque en el momento, yo no puedo hacer una evaluación de post-bloom para ver cuánto post-bloom tengo para tratar de solucionarlo. Porque en el momento en que yo vea post-bloom, en ese momento ya yo perdí la cosecha, ya no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Entonces, lo único que se puede hacer con post-bloom es la prevención. Buscar la forma de averiguar en dónde es que me va a aparecer post-bloom, ¿verdad? Para poner ahí alguna barrera al patógeno, para que el patógeno no llegue a los botones florales. Entonces, don Felipe Arauz, que era el que estaba a cargo de este trabajo, él es fitopatólogo, y entonces él decía, bueno, busquemos a ver qué variable está asociada a post-bloom. Dejemos que el naranjal se enferme. Y encontramos naranjeros en la zona norte que estaban dispuestos a perder la cosecha de naranja con tal de que se solucionara el problema de post-bloom. Tan grande, tan grande, tan grande es el problema que ellos estaban dispuestos a perder una cosecha con tal de que buscáramos una solución a esta enfermedad. Bueno, entonces decía don Felipe, busquemos a ver qué variable está, o qué condición del naranjal está asociada a la aparición de post-bloom, a la aparición posterior de post-bloom, ¿verdad? Y bueno, entonces, metimos un terciario
que estaba haciendo su maestría en patología y entonces a que midiera una gran cantidad de cosas en el naranjal. Y entonces establecimos una gran cantidad de puntos de muestreo en el naranjal y en cada punto se evaluaban varias cosas. Se evaluaba la compactación del suelo, se evaluaba el grado de descomposición de la hojarasca, ¿no? ¿Cuál era el argumento que había detrás de esto? Bueno, se sabía, o por lo menos don Felipe así nos lo explicaba, que el post-bloom, el hongo Coletotricum, sobrevive en la hojarasca que está sobre el suelo pudriéndose, ¿verdad? Para entrar a formar parte de lo que se llama el mantillo del suelo, ¿verdad? Cuando la hojarasca ya se descompone totalmente, entonces libera al hongo que está allí, que está ahí sobreviviendo en la hojarasca. Y entonces, al liberarlo, vienen las gotas de lluvia, ¿verdad? Y golpean la hojarasca y entonces el hongo brinca, donde golpean la hoja, o donde golpean la materia orgánica que está ahí en descomposición, donde la golpea, el hongo brinca y alcanza las hojas más bajeras del árbol de naranja y de ahí empieza a trepar, ¿verdad? Hasta que cubre y ataca las flores de la próxima cosecha, los botones florales, ¿verdad? Que van a ser las naranjas de la próxima cosecha. Por otra parte, la compactación lo que hace es que el árbol se asfixie y entonces al asfixiarse se estresa y al estresarse entonces está total y completamente a disposición de cualquier patógeno que se lo quiera comer, ¿verdad? Es como ustedes, apenas les da estrés, entonces les agarra catarro, les agarra mocos, les da calentura, etcétera, etcétera, todo eso, un montón de cosas. O sea, el estrés es la enfermedad por excelencia del mundo moderno. Y lo mismo le ocurre a las plantas, en este caso, los árboles de naranja. Se midió algunas otras cosas, como por ejemplo, otra enfermedad que se llama mancha grasienta. Y por último, se eh, agarraron las naranjas que se pudieron agarrar en aquellos árboles que se vieron muy afectados por post-bloom, pues agarramos poquitas naranjas. Y en los árboles que no tuvieron tanto post-bloom, entonces agarramos bastante naranjas. Pero bueno, teníamos la cosecha. Entonces, fíjese que aquí lo que se trata es de relacionar post-bloom con todo lo demás para ver por qué la compactación del suelo yo la puedo medir en cualquier momento. Yo simplemente voy con un aparato especial una aguja que trata de enterrarse en el suelo y la resistencia del suelo a la penetración de esa aguja es lo que me da la compactación, ¿verdad? Medida en una aguja que tiene un relojillo que tiene el aparato Entonces, entre más compacto esté el suelo, más se va a asfixiar el árbol. Entre más descompuesta esté la hojarasca, más libre va a estar el Coletotricum a la hora de que caigan las lluvias. Y entonces, esas eran las dos variables a las cuales les apostábamos todas las fichas que teníamos en ese momento, le apostábamos a esas dos variables, porque estas son dos evaluaciones que nosotros podemos hacer mucho antes de que sepamos que el post-bloom puede haber atacado ya los botones florales. Y si nosotros hacemos un mapa de compactación de la finca, entonces ahí en las zonas en donde la compactación es mayor, los árboles se van a estresar más. Donde la compactación es menor, los árboles se van a estresar menos.
Y entonces, ¿a dónde vamos a entrar a hacer, a poner barreras para el post-bloom? Pues entonces en aquellas zonas en donde haya una alta compactación. ¿En dónde vamos a poner barreras? En donde encontremos que la hojarasca está más descompuesta. Y eso lo podemos nosotros ver fácilmente. Y de esa manera, entonces, prevenir hasta donde se pueda el que el Coleotrochum llegue a los botones florales y me mande a guardar la cosecha de naranjas. Bueno, toda una clase de naranjas y de patología de post-bloom y todo eso simplemente para ver esto. Metemos los datos a Infostat, los vamos a tener en formato columnar, obviamente. En cada columna vamos a tener una de las variables que se evaluó y entonces los metemos a Infostat. Dentro de el menú de estadísticas vamos a encontrar el comando que se llama análisis de correlación. Y dentro de análisis de correlación vamos a encontrar 4 posibles. El primero es el que tenemos que hacer, ¿verdad? Coeficientes de correlación. Los coeficientes de correlación son los que me van a decir cuánto es lo que están relacionadas estas variables. Todas contra todas las vamos a relacionar. Y bueno, le decimos que enter aquí y me va a publicar una de las pantallitas típicas de Infostat, ¿verdad? En donde tenemos acá, en esta ventana de entrada, todos los encabezados. Punto, no lo vamos a marcar porque el punto es un código que me indica cuál el número del punto dentro de la plantación de naranja, ¿verdad? En donde se evaluaron todas estas variables, ¿verdad? Entonces, yo marco todas estas variables que son las variables que se midieron y le hago clic aquí en la flechita para que entren a esta otra ventana. Y una vez las variables acá en esta ventana, entonces le decimos aceptar. Me va a aparecer otra pantalla en donde viene marcado el valor que se llama Pearson y que me va a dar los datos en formato matricial. El formato en que se presenta aquí por defecto que se llama es el que yo necesito. Precisamente, y le damos a aceptar. Y entonces vendría a ser el resultado. El resultado entonces es el formato de una matriz. Entonces fíjese que aquí está humedad del suelo, compactación, hojarasca, post-bloom, mancha grasienta, cosecha. Y aquí también, humedad del suelo, compactación, hojarasca, post-bloom, mancha grasienta, cosecha. Y entonces hay una línea diagonal de 1. 1, 1, 1, 1, 1. Todos esos unos es en donde se cruza humedad del suelo con humedad del suelo, ¿verdad? Donde se cruza la variable con sí misma, ¿verdad? Entonces es una diagonal. Los valores de correlación están por debajo de la diagonal, ¿verdad? De tal manera que la correlación que existe entre humedad del suelo y compactación dice que es de menos 0,02. Esto es una correlación muy pobre. Se me olvidó ponerles un cuadrito acá de los valores de correlación. Valores de correlación menores, vamos a ponerlo aquí para que quede en la grabación. Vamos a escoger color. Ok, dice que está ahí en azul. Y entonces tengo que valores de correlación menores de 30 se consideran bajos. Entre
30, entre 30 y 60 medios. Entre 60 y 80 altos y más de 80 muy altos. Ok. No queda muy bonito, pero ahí va a quedar en la grabación, va a quedar ese cuadrito que yo se los tenía que poner. Obviamente, esto es muy pobre. Recuerden que el signo lo que indica es nada más que la relación es decreciente, ¿verdad? A mayor cantidad de humedad en el suelo, menor compactación vamos a tener. Eso es lo que quiere decir el valor negativo. Junto con la descomposición de la hojarasca, también la correlación es muy pobre, y con el post-bloom, la humedad del suelo, también la correlación es muy pobre. Tiene un poquillo más de correlación con mancha grasienta, y con cosecha es muy pobre la correlación. Ahora, compactación. Compactación con la hojarasca. Porque vamos a leer por debajo del 1, porque por encima del 1 lo que tenemos es otra cosa, ya lo vamos a ver. Con la hojarasca, dice que la correlación es de 91. Excesivamente grande. Excelente. Con post-bloom es de 99. Si ustedes ponen esto en términos de porcentaje, la relación que existe entre compactación y post-bloom es de un 99%. Y con cosecha es de un 98%. La hojarasca con post-bloom tiene una relación del 92%. Y con la cosecha de 91%. O sea, tenemos excelentes valores de correlación acá. Por encima de la diagonal, lo que tengo es la probabilidad de T, que me dice si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis nula? La hipótesis nula de que la correlación es igual a 0. O sea, de que no hay correlación. La hipótesis alternativa es de que R es distinto de 0. Y entonces aquí tenemos post-bloom con humedad del suelo. La probabilidad es de 85%. Muy alta, mucho más grande que 0,05. No podemos rechazar la hipótesis nula. O sea, la correlación es igual a 0. Pero fíjese que yo tengo post-bloom con compactación. La probabilidad aquí me indica que es 0. No quiere decir que es que la probabilidad es 0. Es cuando Infostat pone una probabilidad igual a 0, lo que quiere decir es que es muy, muy, muy pequeña. Muy, pero muy, muy pequeña. En todo caso, es muchísimo menor que 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y entonces el valor de correlación definitivamente es distinto de 0. Y por supuesto, fíjense que aquí, compactación con post-bloom, la correlación es de 99%. Y entonces le podemos agregar de que es significativa, ¿verdad? Entonces, en este triángulo celeste, lo que vamos a tener son probabilidades con las cuales yo evalúo si rechazo o no rechazo la hipótesis nula en cada uno de los casos, ¿verdad? En cada una de las comparaciones de las relaciones que estamos estableciendo acá en esta matriz. Y bueno, esto nos permite hacer un mapa de compactación, hacer un mapa de descomposición de la hojarasca, que a su vez permite, ¿verdad?, poner barreras que impidan que el hongo que causa esta enfermedad alcance los botones florales. Bueno, un ejemplo
bastante interesante del uso de la correlación en agricultura. Vamos a ver. Vamos a quitar el lápiz. Vamos a decirle que borre. Que borre todos los dibujos. De por sí ya quedó en la grabación. Eso. Entonces ahora tenemos los procedimientos estadísticos, ahora es la regresión, usando Infostat. Obviamente vamos a hacer una regresión entre aquellas variables que están altamente correlacionadas. ¿De qué me sirve a mí hacer una regresión entre variables que no están correlacionadas? Y entonces uso los mismos datos estos, en el mismo menú de estadísticas, pero entonces aquí donde dice regresión lineal. Regresión lineal. Un poquito más abajo está el análisis de correlación, que es el que acabamos de hacer. Aquí va a estar entonces regresión lineal. Hacemos clic allí y entonces me lleva a una pantallita de estas, ¿verdad? Ok. Me salen todas las variables acá, en esta ventana, todos los encabezados. Y entonces de aquí, yo voy a coger como variable dependiente, post-Bloom, obviamente. Y como variable regresora o variable independiente, yo voy a agarrar compactación. Acuérdense que tenemos un 99% de correlación entre estas dos variables. Vamos a aceptar. Me lleva a una pantalla de estas en donde me dice aquí qué quiere que muestre y cuáles son las opciones que yo le pido. Y entonces yo le digo que me muestre los coeficientes de regresión, que son los valores con los cuales yo construyo la ecuación de regresión, que me muestre la tabla de análisis de variancia, ¿verdad? Bueno, los coeficientes de regresión y sus estadísticos asociados. Perfectamente podemos decirle que no tenemos por qué poner esta marca acá en el análisis de variancia, porque en realidad no es importante. Lo que sí es importante es esta parte. Coeficientes de regresión y los estadísticos asociados. Ahora van a ver por qué. Y le decimos aceptar. Y este es el resultado. Todo esto, además de esta tabla aquí, me da una figura y esta figura pues viene acompañada con este cuadrito que acuérdense que es por medio del cual yo manejo el formato de esta figura, ¿verdad? Aquí es donde yo hago los cambios para que queden más grandes, más chiquitillos, cambiar colores, es toda la estética de la figura la manejamos desde este cuadrito. Pero veamos este cuadrito que es el que es importante. Entonces, en este cuadrito rojo yo encerré los coeficientes de los coeficientes de regresión, o sea, los valores beta. El valor de beta 0 dice que es menos 20,59 y el valor de beta 1 dice que es 8,36. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Bueno, lo importante acá es que esta pendiente 8,36 no sea igual a 0. Y vamos a tener estas hipótesis nulas que tengo aquí en la nubecita. La hipótesis nula dice que el beta 1, la pendiente es igual a 0. La hipótesis alternativa, perdón que se me fue aquí un H0, resulta que esto es H1, disculpen. La alternativa es que beta 1 es distinto de 0. Y resulta que aquí viene la prueba, hace una prueba con estos numerillos que está acá y me dice si es significativa o no.
¿Cómo rechazo yo la hipótesis nula en este caso? Bueno, si la probabilidad de T es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Y en este caso, fíjense que la probabilidad es de 0, es menor a 0,0001. Es muy pequeña. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. La pendiente definitivamente es distinta de 0. Eso es muy importante, que la pendiente sea estadísticamente distinta de 0. Eso quiere decir entonces que la regresión existe. Porque si la pendiente fuera 0, si yo no pudiera rechazar la hipótesis nula, pues entonces lo que tendríamos es esta condición. La regresión sería esta línea de puntos paralela al eje de las X. No habría regresión porque no hay efecto que mueva esta línea hacia arriba. Entonces, por eso es que es importante que rechazar la hipótesis nula en un análisis de regresión. Por último, esto es simplemente un poquillo más de teoría. El modelo en sí de regresión es beta 0 por x a la 0 más beta 1 por x a la 1, pero recuerden que el 0, esto no se pone porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y todo número igual, elevado a la 1 es igual a sí mismo. Entonces, por eso acá no aparece el x a la 0, porque es un 1. Y aquí no aparece la potencia, porque resulta que x es igual a x. Y en este caso, la ecuación de regresión, cómo están relacionadas la variable post-Bloom y compactación del suelo, es a través de esta ecuación matemática. ¿Para qué me sirve esta ecuación matemática? Fíjese que si yo sustituyo el valor aquí en X, yo voy y mido la compactación en el suelo y la sustituyo aquí en la ecuación, me dice cuánto post-Bloom voy a tener. Eso es lo que es importante de la ecuación. La ecuación es la que también me permite a mí fabricar mapas. Por eso es que es importante que ustedes también se instruyan en sistemas de información geográfica. Eso es terriblemente importante. En este momento es preferible saber sistemas de información geográfica que cualquier otra cosa. Esta sería entonces una línea recta. Esta sería una línea que ya presenta una cierta curvatura. Y esta sería una línea de tipo sigmoideo, ¿verdad? Entonces sería x a la 1, x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3. Y ahí seguirían los polinomios, ¿verdad? Le seguiríamos agregando monomios, ¿verdad? Para ir obteniendo, digamos, ecuaciones cada vez más complejas. Pero bueno, esto no nos interesa, nada más quería ponerlo para diferenciarlo de la línea curva y sigmoidea y esas cosas así por el estilo. Bueno, señores, este era lo que nos faltaba por discutir sobre regresión y sobre correlación. Y en práctica, obviamente lo que vamos a hacer son ejercicios de regresión y ejercicios de correlación. Con varios de los datos que ustedes tienen en la tarea de análisis de variancia. Allí podemos nosotros agarrar esos datos y utilizarlos para poder hacer regresiones y correlaciones. O si no, vamos a agregarle a esos datos que tenemos allí, vamos a agregarle
algunos otros datos parecidos a este de post-Bloom. Por lo menos en este de post-Bloom nos queda todavía un análisis de regresión que hacer, que es hojarasca y post-Bloom, que también presentaron una correlación bastante elevada, de 0.91, bueno, 91%. Esa sería interesante también obtener la ecuación de regresión que me permita entonces también fabricar mapas de degradación de la materia orgánica y eventualmente hasta transponerlos con el mapa de compactación del suelo que me permita hacer una prevención muchísimo más fina del hongo post-bloom en naranjales. Bueno, señores, ¿alguna pregunta que tengan ustedes ahora que tenemos todavía la presentación compartida, que nos podamos devolver para volver a explicar algo que no hayan entendido, etcétera, etcétera? Los oigo. Sí, profe, de mi parte, por ahora todo bien. Habrá que ver ya cuando inicie a hacer la práctica, sí. Cuando ya lo estudie, entonces ahí vas a ver si Sí, todo sí si quedó claro. todavía, ojalá Ah, que haya quedado claro. profe, y le tenía una consulta respecto a la clase presencial, nada más que este Dígame. martes no pude ir porque me pusieron la tercera inyección del COVID, ¿verdad? Y me mandó a la cama. Entonces no sé si cabe la posibilidad de que yo vaya el jueves. Sí, claro. Ah, perfecto. ¿A qué hora sería el jueves? ¿A las 4 o más tarde? ¿Qué día te toca a vos? Generalmente los martes de 12 a 4. Ah, pero es este martes pasado que vos no pudiste ir. Ajá, ajá. Ah, pero es que ya el próximo martes no vamos a estar haciendo para ver, no, cuando usted tiene que ir es mañana. Ah, sí, por eso, mañana jueves, eso era lo que le Sí, sí, preguntaba, sí, si podía mañana ir. jueves. Para ver, no, mañana jueves ya vamos a estar haciendo regresión y correlación. Ya no vamos a Híjole. estar haciendo práctica de análisis de variancia. Ya mañana empezamos con la práctica de regresión y de correlación. Porque los del Ah, ok. jueves van una semana adelante de los demás. Porque como están el día siguiente de la clase, entonces hoy vemos regresión y correlación y ya mañana empezamos la práctica. Ah, ok, entonces en este caso, mejor, igual, normal, me espero al otro martes, intento repasar la materia simplemente ese día. Sí, sí, Ah, sí. ok. Sí, Bueno, sí. ok, Y profesor, cualquier listo. cosa, acuérdense que yo ahí estoy en la oficina, cualquier carajada, Ah, ok. ahí nos podemos juntar y cualquier cosa que no entienda, con mucho gusto. Perfecto, profesor, muchas gracias. Bueno, don Andrés, suerte. Ya se le quitó toda la carajada de la inyección. No, vieras que es increíble porque casi la vi bien fea. Ahora iba a comprar sal y casi me desmayo en media calle. No, o sea, a mí también me golpeó, pero de una manera que yo creí que hasta ahí me la habían prestado. Sí, de Cuando hecho, me digamos, puse la tercera dosis de esa carajada, casi me muero. a mí las dos primeras no me hicieron absolutamente nada. A Esa mí tercera tampoco. sí me Sí, mató. sí. Bueno, señores, entonces vamos a dejar de compartir y a dejar de grabar.